Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes estos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Y así estar ante su presencia en esta noche, escuchando su palabra y así conociendo las cosas que deben suceder pronto conforme a la promesa divina. Nos dice Apocalipsis capítulo 4 y verso 1: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender su palabra y comprender así estas cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Las cosas que deben suceder después de las 7 edades de la iglesia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Conforme a la palabra de Dios, hay cosas mostradas en el libro del Apocalipsis en forma simbólica que tenían que suceder durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Fueron mostradas al apóstol San Juan por medio del ángel del Señor Jesucristo, enviado por Jesucristo para darle a Juan la revelación de Jesucristo, como nos dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, diciendo: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí podemos ver que las cosas que deben suceder pronto, tanto durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, como después de las 7 edades de la iglesia gentil, o sea, las cosas que deben suceder durante la dispensación de la gracia y después durante la dispensación del reino, fueron enviadas a Juan por medio del ángel del Señor Jesucristo, el cual le reveló, le mostró a Juan, pero en forma simbólica, estas cosas que tenían que suceder. Y las cosas correspondientes a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil ya se cumplieron, y esos símbolos ya se convirtieron en una realidad, los correspondientes a las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, correspondiente todo eso a esos 2000 años que han transcurrido de Cristo hasta este tiempo final.
los cuales son delante de Dios solamente 2 días. 2 días delante de Dios es para nosotros 2000 años, o sea, 2 milenios. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Los 7 días de los cuales nos habla el Génesis también son 7 días delante de Dios que para los seres humanos representan o son 7000 años. Ahora encontramos que Dios envió a su ángel, o sea, el ángel del Señor Jesucristo, para darle a Juan la revelación de Jesucristo y mostrarle todas estas cosas que deben suceder durante los días postreros, y esos días postreros son el 5.º milenio, el 6.º milenio y el 7.º milenio. Solamente uno conocía esas cosas y era el ángel del Señor Jesucristo, al cual le habían sido entregadas estas cosas, estas revelaciones divinas. El ángel del Señor Jesucristo, siendo un profeta, y Dios siendo el Dios de los espíritus de los profetas, envió este espíritu de profeta a Juan el apóstol y le mostró todas estas cosas y lo transportó al día postrero, al día del Señor, en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10 al 11, donde Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Ahora, Juan, en el día del Señor, siendo transportado al día del Señor, obtuvo esta revelación y encontramos que la escribió. Le fue mostrada esta revelación en estos símbolos apocalípticos, los cuales, a medida que el tiempo iba pasando, se irían convirtiendo en una realidad, o sea, se materializarían esos símbolos apocalípticos para las diferentes etapas de la iglesia gentil. El libro de los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5 y verso 1 en adelante, que aparece en la diestra del que está sentado en el trono, o sea, en la diestra de Dios. Ese libro contiene los nombres de todos los hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, que serían redimidos con la sangre del Cordero de Dios, por los cuales murió el Cordero de Dios allá en la cruz del Calvario. A medida que las edades irían pasando, el libro de la redención iría cumpliéndose, y así hasta llegar al día postrero, en donde ciertos sellos o ciertas cosas contenidas bajo ciertos sellos tienen que ser cumplidas en el día postrero.
Por ejemplo, para los 2 días o 2000 años que han transcurrido, en donde las 7 etapas o edades de la iglesia gentil se han cumplido, el primer sello, segundo sello y tercer sello se han cumplido. Y ahí ha sido vista la obra que Dios llevó a cabo, y también ha sido vista la obra que el enemigo de Dios llevó a cabo en contra de Dios. Luego, el cuarto sello, donde el enemigo de Dios aparece sobre un caballo amarillo y tiene por nombre muerte, ese jinete que va en ese caballo amarillo, y el infierno le seguía. Eso está en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8. Pues este jinete de estos 4 caballos que aparecen en el capítulo 6 de Apocalipsis es el mismo jinete, y el caballo va cambiando de color para sus diferentes etapas en las cuales el anticristo se manifestaría. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades, o sea el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora miren cómo ese jinete que viene cambiando de etapas, y cambiando su caballo de color, pues es el mismo caballo, el cual para cada etapa tiene un color diferente. Y en su 4ª etapa es identificado ese jinete por el nombre de muerte, pues es en la 4ª etapa en donde la muerte se hace carne en el anticristo para tomar el reino de los gentiles y los 10 reyes, darle su poder y su autoridad a la bestia y reinar con esos 10 reyes por 3 años y medio, que es lo último que le quedará al reino de los gentiles, donde se levantará nuevamente el anticristo contra Cristo, contra el Cordero, pero el Cordero lo vencerá. La bestia con los 10 reyes, nos dice Apocalipsis capítulo 17, verso 14, dice: pelearán. Estos tienen un mismo propósito, o sea, los 10 reyes, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, este 4º sello corresponde al día postrero, corresponde al tiempo en donde los 10 reyes le darán su poder y su autoridad a la bestia, y en donde la bestia, el anticristo, con la imagen de la bestia, lanzarán una apretura en contra de la iglesia del Señor Jesucristo, y esa apretura que lanzarán es el comienzo de
esa pelea que dice aquí, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero el reino de los gentiles y la bestia y el hombre de pecado y la imagen de la bestia y esos 10 reyes no entenderán que el Cordero de Dios ha cambiado de Cordero a León de la tribu de Judá, a Rey de reyes y Señor de señores. Como Cordero de Dios, aparentemente lo vencieron 2000 años atrás el reino romano, el imperio romano, que son las piernas de hierro. Aparentemente vencieron al Cordero, pero en el día postrero, el Cordero se convierte en el León de la tribu de Judá, en Rey de reyes y Señor de señores, y ni la bestia, ni la imagen de la bestia, ni esos 10 reyes conocerán ese misterio y de cómo el Cordero se convierte en un león. Y atacarán al Cordero sin saber que es león, el León de la tribu de Judá. Pues ha cambiado de ministerio de Cordero de Dios a León de la tribu de Judá. Como Cordero comenzó su ministerio en el 5.º milenio, y durante el 5.º y 6.º milenio ha estado manifestado Cristo como Cordero y sumo sacerdote allá en el cielo. Pero para el 7.º milenio, para el día postrero, cambia a de Cordero de Dios a León de la tribu de Judá, para hacer el reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Y en esa manifestación de Cristo, el anticristo que viene sobre ese caballo amarillo se levantará en contra de Cristo. La bestia con esos 10 reyes se levantarán en contra de Cristo en su manifestación como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y ellos ni sabrán ni se darán cuenta que Cristo ha cambiado de ministerio de Cordero a León de la tribu de Judá. Ese cuarto sello es un sello que predice, profetiza lo que estará sucediendo en el día postrero. Muestra el grupo de los hijos e hijas de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, todavía aquí en la tierra, a la cual le vendrá una apretura, pero en medio de esa apretura la plenitud de Dios será manifestada, los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y ese cuarto sello, en cuanto a la bestia, el anticristo que tiene por nombre muerte y el infierno le sigue, continuará y entrará a la gran tribulación, donde terminará su recorrido y será echado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero los escogidos de Dios tendrán la victoria y reinarán con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad, porque Cristo obtendrá la victoria, Cristo los vencerá y enviará sus juicios divinos durante la gran tribulación y destruirá a la bestia y también a los 10 reyes que le dieron su autoridad y poder, por cuanto en el día postrero se levantarán en contra de Cristo en su manifestación final. Así es como las páginas del libro de los 7 sellos correspondientes al día postrero se estarán abriendo y se estarán cumpliendo. O sea que una cosa es la apertura de un sello
en cuanto a decir el contenido de ese sello, y otra cosa es la apertura de ese sello en cuanto al cumplimiento de ese sello. Un sello puede estar siendo abierto en cuanto a su cumplimiento, y sin embargo el libro de los 7 sellos todavía estar cerrado y sellado, y estar en la mano del que está sentado en el trono. Un sello puede ser dado a conocer en cuanto a su contenido, y sin embargo estar todavía el libro de los 7 sellos en la mano del que está sentado en el trono. Por eso, cuando el séptimo ángel mensajero trajo los mensajes del libro de los 7 sellos, él dijo al final, y también entre los diferentes mensajes que predicó, todavía el Cordero está en el trono de intercesión. Pero esto será así, y el Cordero se levantará cuando haya entrado el último de los escogidos. Pues no puede levantarse sin entrar primero el último de los escogidos. Y el último de los escogidos entra en el último grupo, con el último mensaje y con el último mensajero. Gracias a Dios que esto es así, porque si no, nosotros no hubiéramos podido entrar. Ahora nosotros estamos viviendo en un tiempo donde tanto el cuarto sello como el sexto sello y el séptimo sello tienen que ser cumplidos. Tienen que ser cumplidos en cuanto a el significado de esos sellos. O sea, tienen que ser abiertos esos sellos en cuanto a su cumplimiento en el día postrero. Pues ya han transcurrido 2 de los días postreros, y el cuarto sello y sexto sello y séptimo sello no fueron cumplidos durante esos 2 días delante de Dios, o sea, 2 milenios para nosotros, porque esos sellos corresponden al día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio, en donde grandes cosas tienen que suceder, y ya han comenzado a suceder muchas de ellas. Y esas son las cosas que Cristo dice que dará a conocer a su iglesia. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, o sea, después de estas que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil, bajo el primer sello, segundo sello y tercer sello. Y también bajo el quinto sello sucedieron ciertas cosas relacionadas con el pueblo hebreo, con los judíos, los cuales fueron masacrados, y por poco los extermina Hitler, Mussolini y Stalin. Y esas cosas sucedieron bajo el quinto sello. Y para el día postrero les he dicho a ese grupo que fue martirizado y que quiere que Dios tome venganza de la sangre de ellos, les fue dicho: reposen por un tiempo hasta que sea completado el número de vuestros consiervos, los cuales habrán de morir como
ustedes. Vamos a ver cómo es que lo dice aquí. Yo estoy en el quinto sello. Vamos a ver lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ese grupo que ha de ser muerto como ellos es el grupo de 144,000 hebreos. Aunque también morirán más hebreos durante la gran tribulación. Pero de todos los que han de morir bajo esas persecuciones que vendrán sobre el pueblo hebreo, pues la bestia se levantará en contra del pueblo hebreo luego que rompa su pacto que hará con el pueblo hebreo, luego enviará ejércitos y perseguirá a esos 144,000 hebreos que tendrán el mensaje del día postrero, el mensaje del evangelio del reino, y estarán bajo el ministerio de Moisés y Elías, o sea, estarán bajo el sexto sello. ¿Por qué? Bajo el sexto sello está el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio del Espíritu Santo a través de su ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante, el cual viene llamando y juntando 144,000 hebreos en el día postrero, los cuales después tendrán que morir como mártires durante la gran tribulación. 144,000 hebreos morirán, pero morirán felices y contentos, dando sus vidas como mártires por lo que ellos estarán creyendo. Y así, bajo el sexto sello también, los juicios divinos caerán sobre el reino de la bestia. Así es que podemos ver cómo será que se estarán abriendo en cuanto al cumplimiento estos sellos: el cuarto sello, el sexto sello y también el séptimo sello. Y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Es la venida del Espíritu Santo en el día postrero en carne humana. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, el cual tiene por nombre el Verbo de Dios. Es nuevamente el Verbo haciéndose carne en el día postrero. Es nuevamente el Espíritu Santo en carne humana manifestado en el día postrero, en el ministerio final que tendrá Cristo en la tierra. Primero en medio de su iglesia gentil y después en medio del pueblo hebreo. Y en cuanto a su cumplimiento, el séptimo sello será abierto y será cumplido todo lo que está contenido bajo ese séptimo sello. Y los escogidos de entre los gentiles serán llamados y juntados. El misterio de la segunda venida de Cristo será abierta a los escogidos de Dios. Los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que contienen la revelación del misterio del séptimo sello, serán escuchados por
la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Los 7 truenos de Apocalipsis son la voz de Cristo como león, pues en Apocalipsis capítulo 10, cuando desciende Cristo del cielo con su rostro como el sol, o sea que desciende como rey, pues el sol representa a Cristo como rey, pues Él es la luz del mundo, y a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y en el monte de la transfiguración su rostro resplandeció como el sol, cuando estuvo mostrándole allí la venida del Hijo del Hombre en su reino. Ahora, allí estuvo mostrándole ¿qué? El misterio del séptimo sello. Le mostró allí en el monte de la transfiguración. Aparecen Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor. Y ahí en el monte de la transfiguración está el séptimo sello, que es la venida de Cristo, la venida del Espíritu Santo en el día postrero, el Verbo hecho carne en el día postrero, en su manifestación final. Y es ahí donde todos los escogidos de Dios estarán escuchando al Espíritu Santo en su manifestación a través de carne humana, y por consiguiente estarán escuchando la voz de Cristo como cuando un león ruge y 7 truenos emiten sus voces. Estarán escuchando los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a lo que son en realidad los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que son la voz de Cristo dándonos su mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, y revelándonos el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por eso los 7 truenos emiten sus voces en forma consecutiva. Cuando clama Cristo, el ángel fuerte, como clama, como cuando un león ruge. Y 7 truenos emiten sus voces. O sea que Cristo, hablando en el día postrero a su iglesia y luego al pueblo hebreo, está representado en un león cuando ruge. Esos son los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. La voz de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, dándonos un mensaje del Evangelio del Reino en el día postrero y revelándonos el gran misterio de su venida. Ahora, estas son las cosas principales prometidas para el día postrero. Estas son las cosas principales que Él ha prometido darle a conocer a su iglesia. Pero hay otras que son muy importantes también. Ahora, atadas a estas principales está la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es para el día postrero, el séptimo milenio, donde estas cosas tienen que convertirse en una realidad para bendición de la iglesia del Señor Jesucristo. Las cosas que deben suceder después de las 7 edades de la iglesia gentil. Hemos visto en esta noche las principales, pero hay más cosas prometidas en la Escritura para ser cumplidas en el día postrero, cuando ya han transcurrido las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y para conocer estas cosas,
Jesucristo dice en Apocalipsis 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para daros testimonio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que podemos ver la forma establecida por Cristo para darle a conocer a su iglesia estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Los escogidos de Dios no buscarán a otra persona que no sea el ángel del Señor Jesucristo para recibir de Él la revelación, la enseñanza de estas cosas que deben suceder pronto. Y obtendrán el conocimiento claro y completo de estas cosas que deben suceder, las cuales ya están profetizadas en toda la Escritura y están en el libro del Apocalipsis, profetizadas en forma simbólica, o sea, con símbolos del libro del Apocalipsis. Están profetizadas estas cosas que deben suceder en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en nosotros las bendiciones prometidas para ser derramadas en el día postrero sobre los escogidos de Dios. Y pronto todos seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados. Ha sido para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles a conocer estas cosas que deben suceder en el día postrero, conforme a como ha sido prometido en la Escritura. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta noche y así darle gracias a Dios por sus bendiciones prometidas para este día postrero, porque esas bendiciones son cosas que deben suceder, deben materializarse en cada uno de ustedes y en mí también. Son bendiciones prometidas para cada uno de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por aquí ya tenemos a Miguel. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y mañana nos veremos, Dios mediante, aunque aquí no está anunciado que Miguel y yo estaremos con ustedes mañana, pero como tampoco estábamos anunciados vamos a ver, no estábamos anunciados para hoy por la mañana tampoco, aunque dice aquí que a la primera página que dan la bienvenida a Miguel y a William aquí, pero en el programa no decía que íbamos a estar, pero ha sido para Miguel y para mí un privilegio estar con ustedes durante la mañana y estar también en esta noche recibiendo las bendiciones de Dios y teniendo compañerismo con ustedes alrededor de la palabra de Dios. Para esta noche tampoco ustedes tenían actividad aquí, especial, pero estamos aquí para recibir las bendiciones de Dios y conocer estas cosas que deben suceder pronto. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga.